Muy buenos días, profesor. Voy a exponer sobre la psiquis humana. Mi nombre es Jeremy Jalón Landeros, de la carrera de Talento Humano. Estructuralismo. El estructuralismo sería considerada la primera escuela psicológica. Wilhelm Wundt, padre de la psicología experimental y creador del primer laboratorio de psicología. Edward Bradford, discípulo de Wundt, quien fue apropiadamente introdujo el estructuralismo. Esta corriente es dedicada a estudiar la estructura del cerebro. La mayoría de estos estudios tenían como objetivo calcular el tiempo que un sujeto empela para una reacción a un nuevo estímulo. Al ser basado en la introspección como método de investigación, suficiente confianza o recursos que puedan aumentar la validez de sus ideas, ya que la observación interna difiere de persona a persona. También depende de la habilidad de los sujetos a sus ideas en contenido verbal. También se produce debido al propio reflejo del sujeto sobre sus ideas. El funcionalismo. Métodos empleados. Son técnicas como test de inteligencia y las experiencias controladas para medir la capacidad para aprender y resolver problemas. El objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. John Dewey afirmaba que era necesario comprobar el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento y así servir a los intereses de la supervivencia y el bienestar humano. La psicoanálisis. Sigmund Freud utilizó la hipnosis como técnica de investigación. Asociaba los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales. La mayoría de sus aportaciones apoyó a la teoría de los instintos como que la motivación sexual tenía gran explicativo. En la psique humana solo una pequeña parte es visible, el resto es debajo de la superficie. Como se puede observar en la imagen, la consciente y la inconsciente. Conductismo. El conductismo fue desarrollado en los años 50. Sostiene que la observación del comportamiento es la clave para la psicología. Es decir, no analizan el funcionamiento de la mente, sino que observan el comportamiento humano. El objetivo de este estudio es la conducta observable, considerando al ser humano como una suma de condicionamientos, teniendo al día de hoy gran influencia. Gestalt, sus conocimientos son basados en investigaciones sobre la percepción realizada. Esta corriente sostiene que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. Entendía que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma, mas no como una mera suma de sus partes. Fritz Perls desarrolló una terapia propia denominada terapia Gestalt, que se basa en los principios e ideas de esta escuela psicológica. El humanismo es desarrollado como una respuesta a las escuelas psicológicas del psicoanálisis y el conductismo. Esta psicología se centra en ayuda a las personas que desarrollen todo su potencial, ya que se centra en ideas como el crecimiento personal o la libre voluntad del individuo. Es asignada una importancia esencial al individuo, centrándose en la experiencia consciente y dando importancia a todo lo relacionado con la naturaleza humana. Lo consciente vendría a ser lo que se puede llegar a notar, digamos, a simple vista, lo que la persona puede ver el comportamiento del otro ser humano. Como se puede observar, aquí está la pirámide de Maslow. El cognoscitivismo es una corriente psicológica especializada al estudio de los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Por lo tanto, estudian los mecanismos que se llevan a la elaboración del conocimiento.
Su objeto de estudios fueron cognitivos básicos en la recepción, almacenamiento, interpretación y la salida de información, estableciendo un paralelismo entre ordenadores y seres humanos a la hora de procesar información. Estructuración de la psiquis. El desarrollo del psiquismo, teorías del psiquismo también, en el desarrollo del psiquismo dicen que los seres vivos surgen como individuos biológicos y el que puedan transformarse en nuevas especies depende del desarrollo que tengan con la capacidad de adaptarse al medio. Es casi como esa frase que dice hay que adaptarse para sobrevivir. El ser humano ha evolucionado en todos estos procesos y se ha ido adaptando y ha sido un buen desarrollo. Las teorías del psiquismo. Las escuelas psicológicas son las grandes teorías de la psicología que han influido durante determinados periodos de tiempo. Se asienta en la ley de Haeckel-Müller y postula la existencia de 3 extractos en el cerebro, las que son responsables de 3 esferas, constelaciones o complejos de las conductas. Seguimos con las teorías del psiquismo. El cerebro reptílico, responsable del complejo de conductas, agresión, territorialidad, sexualidad y jerarquía. El cerebro mamífero, responsable del complejo de conductas, trata de la crianza, contacto corporal, juego, curiosidad y emoción. El cerebro humano, responsable de conductas, abstracción, introspección, anticipación, planificación y lenguaje. El hemisferio izquierdo es analítico, secuencial, verbal y opera como una computadora digital. El hemisferio derecho es sintético, simultáneo, visual y opera como una computadora analógica. En condiciones normales, ambos hemisferios son responsables del comportamiento, pero el izquierdo es el denominante. Diferentes estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación, mientras en los diestros domina el hemisferio izquierdo y los zurdos el hemisferio derecho. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan desarrollar mejor el hemisferio dominante, ya que hay personas que tienen el cerebro muy desarrollado y utilizan los 2 hemisferios. La conciencia introspectiva es la puerta de entrada al propio psiquismo, constituyendo una vivencia intuitiva que no requiere demostración. Lo psíquico se nos presenta entonces como un dato primario, propio e intransferible. El psiquismo también puede ser inconsciente, pero en tal caso ya no es un dato, sino un constructo, una interpretación. Aparato psíquico y mecanismo de interacción. El aparato psíquico se constituye en un concepto psicoanalítico con el cual Freud se refiere a la mente humana, a la capacidad que tiene la mente en transformar la energía psíquica y la existencia de partes o instancias que modulan y controlan los recorridos de dicha energía, dividiéndose el aparato psíquico en 3 estratos: consciente, preconsciente e inconsciente. Estos pueden ser también surgen en esta división sin oponerse o anular a la primera, sino que la integran en 3 instancias psíquicas: el ello, yo y el superyo, como se puede observar en la imagen. La interacción es el fenómeno por el cual los seres humanos se relacionan entre ellos. Esta establece la posterior influencia social que es recibida por cada persona. Esto trata sobre el ser humano y su relación con el mundo. Tipos de interacción. Existe la interacción social, donde hay influencia mutua entre 2 individuos, o sea, relaciones en grupo. Conformidad. La persona recibe influencia del grupo. Liderazgo. La persona influye sobre el grupo. Relación grupo-grupo. Conflicto. Por lo general está motivado por la competencia. Cooperación. 2 o más actúan en conjunto en busca de un bien común. La conciencia se la denomina sensorial, la cual es poseída tanto por el hombre como por los animales.
La autoconciencia es una capacidad evolutiva, tardíamente adquirida, consciente en diferenciarse del resto, de los congéneres y constituye un requisito previo para el logro de la conciencia, introspectiva. La autoconciencia es poseída por el hombre y los animales más evolucionados. Muchas gracias. Gracias, profesor, y tenga buena tarde.